¿Cómo es conocer, digamos, a la hora de estar a un club, cómo va a conocer a los jugadores? Normalmente cuando llegás a un club, vos ya sabés con los jugadores que te vas a encontrar. eh, cu- Cuando llegás a mitad o cuando a mí me pasó una sola vez, que fue lo de San Martín de Tucumán, me tocó llegar a mitad de campeonato o con el campeonato empezado, entonces ahí vos sabés que contás con determinado plantel y que no hay que vos vas a sacar alguno porque estás en el transcurrir del torneo. Ahora, cuando tenés el armado de un plantel, caso si sería ahora en cualquiera de los equipos que pueden llegar a querer entrenador, eh, vos ya tenés información de los jugadores que tienen contrato, de los jugadores que por ahí se quieren ir, hasta de los jugadores que vos te gustan o no te gustan para que sigan. Entonces, bueno, ahí ya vas conociendo o vas sabiendo el plantel que vas a querer tener el año que viene. Y después los jugadores que vos querés llevar, de acuerdo a lo que ves, de acuerdo a lo que vos pensás o cómo pensás que querés jugar también con determinado equipo. Eh, es diferente el llegar a un equipo y por, por, por desde lo económico estás más limitado, entonces vos sabés de que tenés que apuntar a jugadores de determinado rango, que si llegás a otro que tiene un poquito más de billetera y podés apuntar a otro tipo de jugadores. Bueno, eso es como tenés que ir acomodándote y actuando de acuerdo al club que podés estar. ¿Y cómo es el trato con el jugador? Para usted, ¿cómo es? ¿Sos un entrenador más presente, estar en el día a día, más meterse en los temas personales, o es más distante? No, no, nosotros como cuerpo técnico tenemos una forma en que tratamos de estar cercano al futbolista, somos como muy amantes de la docencia, de la explicación, de esta vocación de querer enseñar y que el futbolista crezca, mejore. Eh, Tratamos de involucrarnos en lo que es el día a día del chico, del jugador, de la persona, en si tiene, si está bien, si está mal, si le pasa algo, si tiene algún problema. Eh, pero no solo con el pibe de 18, 19, 20 años, que por ahí hoy es el que en el global es el que por ahí necesita más atención y más estar un poquito más encima. Lo hacemos con todos, con el de 35, con el de 30. eh, es la manera en que a nosotros nos gusta, que nos sentimos que estamos identificados con eso, que nos hace estar cómodo con el plantel, con los jugadores. Así que bueno, esa es un poquito nuestras formas de estar ahí en el día a día con los chicos. ¿Y cómo es hablarle a un chico que está por debutar? ¿Cómo se le habla? Digo, si mal no recuerdo, usted lo tuvo a Jero Porto en San Telmo. Sí, pero Jero ya había debutado. Claro, digo, ¿cómo es hablarle a esos chicos En que realidad, en realidad, en realidad cuando yo llego, ya Jero se había ido a San Lorenzo. mm, O sea, yo fui compañero de él como jugador. sí, Eh, Mira, eh, no hay un libro que vos digas, bueno, al jugador que está por debutar hay que hablarle de esta manera y hay que hacer esto, porque no todos los jugadores son iguales y no todos los chicos, cuando llega el momento en que van a debutar, eh, van a sentir lo mismo. O sea, claramente que es la emoción más grande de su vida, que desde que están jugando digamos, inferiores, o sea, llegar a primera y tener la posibilidad de debutar es el momento más espectacular que te puede pasar. Pero no,
pero no es para todos igual. Porque hay jugadores que le tenés que, hay chicos que tienen su cabeza como un poquito por encima de la media, vamos a decir, entonces vos sabés que a ese chico no solo le podés hablar del corazón, sino también le podés hablar de lo que le tenés que decir desde lo que tiene que hacer adentro de la cancha. Y hay otro chico que capaz que le tenés que decir nada, viví el momento, hacelo o jugá para disfrutar y para que tu familia esté feliz y que sea lo más hermoso que te ha pasado y el disfrute y el orgullo. No se manejan todas las situaciones igual, pero no se manejan todas las situaciones igual, ni con un chico que debuta, ni cuando tenés que tomar una decisión y dejar afuera a un jugador. O sea, a mí me gusta mucho hablar, cuando voy a sacar un jugador, voy y se lo digo, pero seguramente que no se lo decís de la misma manera a uno que a otro, porque son distintos y porque tenés que saber y porque tenés que ver cómo le llegás y porque tienen que tratar de que, o nosotros tenemos que tratar de que no se lo tome como algo personal y en contra de él, sino como una situación habitual en un plantel de fútbol profesional. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos. ¿Y cómo se arma un once? No sé, en los planteles propiamente son muchos jugadores y cómo das un once, justamente con eso, para ir a hablar a los demás, decir, mira, el titular va a ser tal. ¿Cómo se arma un once? Mucho, por lo menos nosotros, yo, mucho viene con la semana. Está claro que hay jugadores que en todos lados que cuando vos llegás y vos ves cómo se imponen en un entrenamiento y la ascendencia que tienen en un plantel y cómo se desenvuelven en situaciones, está claro que esos jugadores, si tienen un mal día de entrenamiento, no es que van a ir afuera, porque hay un montón de otras cosas que rodean al jugador de fútbol y además el tener un mal entrenamiento, un mal partido es parte de nuestra carrera de futbolista, o sea, es así, o sea, va a pasar. Eh, pero después a la hora de dar un once o sea, yo lo que normalmente hago es reunirlos a todos, dar los 11 que van a jugar, explicar a veces el porqué tomo determinada decisión, por ahí si hay un jugador que estaba jugando y no va a jugar, que ya se lo dije a él, pero después lo hago seguramente adelante de todos, como para que también los demás lo sepan. Eh, entonces, yo trato de manejarme así. Hay entrenadores que no lo hacen así, que agarran una libreta, se la dan al ayudante y el ayudante lee el equipo a la pelota parada y, y a jugar al otro día. En el fútbol no hay libros, no hay una cosa que vos diga esto es así y no tiene respuesta contraria, sino justamente todo lo opuesto, podés actuar de todas las maneras, se ha ganado de todas las maneras. Ha habido grupos que han tenido entrenadores distantes, entrenadores cercanos, entrenadores que estaban peleados con los jugadores, pero y el fútbol es tan lindo que tiene estas cosas. Y a la hora justamente de armar un once, ¿prioriza un esquema táctico que a usted le gusta o se va moldando con los jugadores que tiene? No, yo lo que trato es cuando armo el plantel, en el caso de que tenga la posibilidad, de armarlo para abarcar las mayores características posibles de jugadores. O sea, de que obviamente que yo proyecto y veo que digo, bueno, yo voy a agarrar este equipo, yo quiero jugar de esta manera. Entonces voy a traer jugadores para jugar de esa manera. Pero los jugadores complementarios, yo no quiero que sean de las mismas características que los jugadores esos, porque lo que necesito es que a la hora de cambiar,
tener otro tipo de característica y no que el jugador que voy a poner es igual característica que el que voy a sacar, porque si no estaría entrando en algo que me va a dar prácticamente lo mismo, sacando el nivel del jugador, si un nivel está acá y otro nivel está acá. Pero a mí me gusta por lo menos en que en el armado del plantel tener jugadores de diferentes características. Y a la hora de armar una pretemporada, ¿a qué le da más enfoque? ¿A la parte física? ¿Busca tener amistosos con rivales de otras divisiones? Mira, las pretemporadas hoy cambiaron mucho porque son muy cortas, no tenés prácticamente eh, el tiempo que necesitarías para hacer una pretemporada real, buena como tendría que ser, porque hoy en 3 semanas, 4 semanas se está jugando y no es lo ideal. Entonces, eh, vos hoy tenés una semana, 2 semanas, pero hay una semana que es la que podés trabajar fuerte, que normalmente es la segunda semana, donde tenés que abocarte tanto a la parte física como a la parte táctica y futbolística. Eh, y después, tanto la primera semana como la tercera y la cuarta, sobre todo la primera y la tercera, ya en la primera tenés que hacer como digamos, una introducción. Y en la tercera vos ya tenés que ir bajando, porque normalmente cuando termina la cuarta semana empieza el campeonato. Entonces vos no podés llegar con el futbolista muy cansado a la cuarta semana cuando ya es la precompetencia. Entonces, bueno, te tenés que ir acomodando a esas cosas. Eh, Nosotros tratamos no solo en pretemporada, sino también a lo largo del año de que el futbolista esté constantemente con la pelota, pero obviamente que hay trabajos físicos que son irreemplazables y que necesitas que el jugador lo haga y que van sin pelota. Así que eso es un poco como trabajamos. Y en cuanto a la parte defensiva, ¿cómo va hablándole a los jugadores? En cuanto, por ejemplo, los laterales, ¿qué tipo de rol le da en el equipo? A, a mí me gusta mucho que los laterales estén involucrados constantemente en situaciones ofensivas. Eh, pero no hablo de que estén involucrados solamente en situaciones ofensivas porque un lateral esté en amplitud y constantemente pasando al ataque, porque estar involucrado en situaciones ofensivas puede ser que el lateral esté por dentro y te sea un volante interior jugando y que te dé juego y que te dé pase y que te dé opciones. Eh, entonces, lo que nosotros tratamos es entrenar este tipo de conceptos, en explicarle, no sé, en el lugar de la cancha que creemos que se tiene que posicionar, si determinado jugador tiene la pelota, si ese jugador tiene presión o no tiene presión, puede ir un poco más arriba, puede ir un poco más abajo. eh, pero no solo con los laterales, lo mismo con los centrales, lo mismo con los volantes centrales. Eh, Nos manejamos de esa manera desde el primer día que llegamos, hacemos trabajos defensivos, hacemos trabajos generales ofensivos donde se involucran tanto los centrales como los laterales. Eh, es, es, es el concepto por sobre el sistema. Y en cuanto a los centrales, justamente, ¿cómo le gusta que estén? No sé, por ejemplo, en River están los centrales justo en línea de mitad de cancha, o el tercer central es un poco más atrás para no dejar tanto espacio. A mí me gusta que los centrales estén en mitad de cancha, sí. Pero bueno, eso va a depender de un montón de cosas, no es solo de que el central quiera estar en mitad de cancha, porque o que se anime a jugar en mitad de cancha o que el entrenador se lo pida. Porque vos, si estás en mitad de cancha y no presionaste la pelota y te salen y te lanzan, o sea, estás mal, o sea, vas a correr para atrás y se te van a ir los jugadores y vas a sufrir y te van a hacer goles. Entonces, eh, a mí me gusta que mi equipo juegue con los centrales en mitad de cancha, pero para eso necesitas tener una coordinación en la presión, necesitas que los jugadores estén arriba de la pelota, necesitas que los lados opuestos estén
involucrados en que la pelota no salga y que con un pase no te rompan toda la presión. Es un poco global y general, y no solo decir, bueno, sí, los centrales tienen que jugar acá, porque tienen que jugar ahí. ¿Cómo se arma una defensa sólida? ¿Se trabaja en la semana? ¿Cómo se trabaja? Sí, es que, a ver, lo de la defensa sólida es lo que te decía un poco recién. Para tener un bloque defensivo bueno, eh, no es que solo necesitas del 4, del 2, del 6 y del 3. Necesitas que el que juega delante del 4, que el que juega delante del 3 eh, estén involucrados en situaciones defensivas, pero porque el fútbol hoy es eso. Si nosotros le estamos pidiendo a los laterales y a los centrales que se involucren en ofensiva, ¿cómo no vamos a pedirle a los que juegan adelante de los laterales o a los que juegan en la parte ofensiva, un delantero, un mediapunta, dos delanteros, no sé cómo lo quieran ubicar, que se involucren en la parte defensiva? Entonces necesitas de eso, necesitas que todos los jugadores estén involucrados, que todos los jugadores sepan lo que tienen que hacer, que defensivamente tengas cómo querés defender, qué vas a hacer cuando la pelota está en un lado, qué vas a hacer cuando está en el otro, qué vas a hacer si la pelota no tiene presión, qué vas a hacer si la pelota tiene presión, cómo vas a marcar adentro del área. Un montón de cosas que le tenés que explicar y que tenés que trabajar con todos para que la defensa sea sólida. ¿Prefiere un solo 5 o un doble 5 a la hora de en un equipo? Eh, Mirá, la verdad que no es que me ato a eso, a decir, mi equipo quiero que juegue con uno o con dos. Eh, Porque es todo tan... en el fútbol las características de los jugadores que tenés te terminan marcando un poco eso. No sé, pongo un ejemplo. Eh, Posiblemente si tenés a Busquets, decís juego con Busquets solo, porque la característica de Busquets es que le gusta estar solo ahí en el medio, por poner un ejemplo. Ahora, capaz que tenés a Enzo Fernández y a McAllister y es más un doble 5 porque vos ves de que ellos se sienten más cómodos de esa manera y no tanto por ahí si Enzo tiene que jugar de 5 solo o McAllister de 5 solo porque quedan un poco desaprovechados. Pero también después tiene que ver todo lo que lo rodea a eso. Los jugadores que van a envolver al volante central o a los volantes centrales. No tengo, o sea, una definición de decir, no, mi equipo ideal juega con un solo 5 o con doble 5. No, depende. En cuanto a las transiciones de ataque a defensa o defensa a ataque, ¿cómo las trabaja? Hay trabajos puntuales que nosotros hacemos por ahí una vez por semana, donde normalmente hacemos situaciones de pase, o en un rondo, o en una situación de filtrar, y a partir de que se puede encontrar un pase de rompimiento o un pase al opuesto, entrar en una transición para que los que atacan tengan que resolver de manera inmediata y para que los que defienden, que van a estar en inferioridad, jueguen con el arquero, o sea que va a ser su aliado, que jueguen con la profundidad, que va a ser su aliada. Entonces lo trabajamos de esa manera. O hay veces que lo haces directamente mucho más analítico jugado y que, no sé, armás un 8 versus 4, lanzás y después empiezan a correr dos volantes y termina siendo un 8 versus 6. Hay diferentes maneras de entrenarlo, también dependiendo de, por lo menos nosotros, de lo que, si vas a enfrentar a un rival que le gusta mucho esto, capaz que preparás un trabajo para que saber de que el rival va a defender
con los dos centrales y uno, entonces vos dejás preparado al delantero para retener a los centrales y a uno un poquito descolgado, por decirte, y enseguida recuperar y jugar a ese para ir rápido. A ver, a mí lo que me gusta mucho es de acuerdo al rival ir armando trabajos. Obviamente que tengo trabajos generales, tabulados, que me gustan, que los hacemos, que van para lo conceptual, pero también después en el armado o en el preparado del partido hay muchos trabajos que van saliendo y surgiendo ahí en el día a día. Y en cuanto a la pelota parada, ¿cómo se entrena, tanto defensiva como ofensivamente? Bueno, yo como la entreno, a ver, yo normalmente tengo dos ayudantes. Un ayudante de campo que trabaja la parte defensiva y un ayudante de campo que trabaja la parte ofensiva. Eh, entonces después cuando vamos a la pelota parada, también cada uno se encarga de trabajar la parte, el que trabaja la parte defensiva está en la parte defensiva de la pelota parada y el que está en la parte ofensiva trabaja la parte ofensiva de la pelota parada. Eh, Así que yo trato de ponerme a un costado, de observar, de participar y de ver en los momentos donde veo que hay algo para corregir, o si veo que hay un jugador que está en una nube, lo trato de ir a charlar. Obviamente que previo a esto hay un análisis de cómo defiende el rival y cómo ataca el rival la pelota parada. Entonces nosotros la trabajamos a partir de eso, pero bueno, eh, así es un poquito. Y en cuanto a la parte ofensiva, ¿qué tipo de jugadores le gusta a usted? Así, digamos, de las características de chicos de por afuera que sean rápidos y que puedan darle una mayor intensidad, o jugadores más pensativos. Como te dije antes, me gustan de los dos tipos, o sea, creo que se necesitan de los dos. Se necesita el que es picante y tiene uno contra uno por la banda, se necesita el que piensa y juega por dentro y puede salir de situaciones complicadas. Eh, no es que digo, no, a mí me gustan únicamente esto porque yo juego, no, o sea, desde que soy entrenador hemos jugado de diferentes maneras, he jugado 4-2-3-1, 4-3-3, 4-1-3-2, hemos defendido con 3, con 5, hemos jugado con extremo a pierna cambiada, con extremo a perfil, jugado con interiores, jugado con dos volantes centrales de marca, jugado con laterales que pasaban, jugado con laterales que no eran tanto de pasar y que eran un poquito más para estar de apoyo, porque su característica era más por ahí la marca que. Entonces, eh, no, creo que uno se tiene que adaptar. Obviamente que después a la hora de elegir, si tengo la posibilidad de elegir, claramente tengo una preferencia, pero no es que hay algo que diga, bueno, no, a mí me gusta esto y yo de acá no salgo porque las características de los jugadores te marcan para dónde tenés que ir. ¿Qué valor tiene la creatividad individual de cada jugador? Digamos, La, creatividad individual. la El hecho de, creatividad, sí, y es que es fundamental la creatividad, sin duda. Eh, o sea, yo considero de que el jugador tiene que tener información y entrenamiento para lo que es lo preestablecido y para saber de que si yo estoy acá y no tengo opción de pase y estoy presionado, voy a tener un compañero que va a estar acá y otro acá. Ahora, una vez que llegaste a determinado sector de la cancha, donde hay que tomar riesgos, la creatividad del futbolista es la que te termina definiendo y resolviendo situaciones que, que después en la semana vos la podés entrenar de pase, de rompimiento, lo que sea, pero la creatividad es la que va a terminar como de romper todo. ¿qué tipo de entrenamiento utiliza a la hora de la finalización de jugadas? ¿Depende del rival o en general tiene una? No, a mí me gusta mucho para las finalizaciones trabajar con drills de pase, rutas de pase. Eh, Dentro de esos drills o ruta de pase, como lo quieras llamar, darle 3, 4, 5
variantes a los jugadores para que no sea solo una finalización, sino, no sé, por decirte, una finalización con un ofensivo del lado derecho, una finalización con el centrodelantero en un desmarque, una finalización con un rompimiento de un volante, una finalización con el lateral llegando y terminando con centro. Lo que pasa que después, o antes, mejor dicho, está el análisis que nosotros hacemos del rival, y en base a eso es que tratamos de buscar esas finalizaciones para marcarle al futbolista el porqué de vamos a buscar eso. Y cuando sabe previamente que le toca un sistema defensivo 5-4-1 o 5-3-2, ¿cómo se va planificando previo a un sistema táctico así? Nosotros tratamos de hablar mucho desde el primer día de la semana que tenemos a los jugadores con lo que el futbolista creemos que se va a encontrar el día del partido. Entonces, si vos sabés que te vas a encontrar con un equipo que va a tener un 5-4-1 muy bajo y que va a ser complicado, vamos a empezar ya seguramente el primer día de la semana hablando de que vamos a tener que tener paciencia, que vamos a tener que tener velocidad de pelota, que la tenencia va a ser importante, que, que los desmarques de distracción van a ser importantes, porque seguramente que el arrastrar una marca para que ingrese otro, el que los pases por delante de la marca para sacarla, para que haya un apoyo y una ruptura, bueno, todas esas cosas las vas hablando en la semana, se las vas mostrando. Nosotros tenemos 3 sesiones de video semanales, la nuestra, la del rival y la individual. Entonces, bueno, cuando le mostrás la del rival, ahí ya también el jugador se va dando cuenta de todas las cosas que vos le dijiste y por qué se la estás diciendo. Así que bueno, es un poquito eso. Y en cuanto a la presión, no sé, a ver, con San Martín Tucumán le ha tocado jugar partidos importantes y saber de la presión de tener que ganar para ascender o por lo que fuese. ¿Cómo se le habla a los jugadores previo a una semana así sabiendo que tenés que ganar un partido decisivo? No, es que el jugador se da cuenta. Yo no soy de. A mí me gusta así de hablar de lo positivo, de que vamos a ser ganadores, de que el partido lo vamos a ganar, y lo vamos a ganar porque vamos a jugar mejor que el rival y porque vamos a hacer esto y porque al rival le duele esto. Pero no hablo tanto de la no, tenemos que ganar porque no, no. Yo trato de que el futbolista salga de eso. Es obvio que el jugador lo sabe, o sea, estás en San Martín de Tucumán y sabés de que estás obligado si jugás en Tucumán, a que estás obligado a ganar. Entonces, para mí, por lo menos, cuanto más vos si lo metés en la presión, es como que el futbolista está, su cabeza no la vas a lograr liberar. Entonces yo trato de hablar lo menos posible de estas tensiones, estas presiones y sí de por qué vamos a ganar y por qué vamos a hacer las cosas bien y meter al futbolista ahí. ¿Cómo se prepara previo a un partido? ¿Usted cómo prepara un partido durante la semana? Más allá de que ve videoanálisis del rival. ¿Cómo lo va preparando con el equipo? Como te dije, nosotros desde el primer día, donde el futbolista que jugó el sábado por ahí o el domingo no tiene tanta participación, nosotros ya estamos con los que no les tocó jugar minutos hablando del rival. Y los trabajos que hacemos ya son pensando en el rival. El martes hacemos nuestra sesión de videoanálisis del partido que jugamos y ya también hablamos del rival. El miércoles mostramos el rival y ahí trabajamos la parte defensiva, y hasta las salidas que vamos a hacer, teniendo en cuenta cómo presiona el rival o lo que hace el rival. El jueves trabajamos la parte ofensiva de cómo lo vamos a presionar y cómo le vamos a jugar en ataque. Entonces, el jugador está toda la semana
teniendo información del equipo que va a enfrentar, de cómo lo vamos a hacer. Eh, por eso después cuando llega el día de partido, las charlas mías antes del partido duran 10 minutos, 12 minutos, porque hablamos mucho en la semana, los chicos ya tienen bastante información y trato de no cargarlos con más cosas. ¿Qué entrenador lo ha marcado al hecho de cómo es usted hoy como entrenador? El que más me marcó, sin duda, que fue Guillermo Hoyos. ¿Por qué? Porque yo llegué a él, yo tenía 27 años, me llevó a Chipre, después me llevó a Bolívar y después me llevó a Once Caldas. Más allá de que me haya llevado a esos tres clubes y donde lo tuve 3 años, que es bastante, eh, él me hizo abrir la cabeza en cómo él veía el fútbol y cómo yo también lo empecé a ver a partir de él. Así que, a ver, sin dudas que él fue el que más me marcó. Y a la hora de ser entrenador, eh, ¿qué valor le da el hecho de haber sido jugador previo a ser entrenador? Yo le doy mucho valor porque el haber sido futbolista, por lo menos a mí me da la información desde la experiencia para determinadas situaciones que no siempre las resuelvo correctamente. O sea, he hecho cosas mal pensando de que me iban a salir bien por todo esto que por haber sido futbolista y porque quise ayudar y entrar desde un lugar y no me terminó saliendo bien. Pero creo que eso es lo positivo. Pero hoy no es determinante, hoy hay grandes entrenadores que no han sido futbolistas. Entonces, bueno, eso no, hoy no me parece que no es influyente en sí para ser entrenador. Sí que a mí me sirve desde la experiencia de cómo tratar a un futbolista, en cómo creo yo manejarse en un vestuario, pero no es algo que se puede aprender también. Y en cuanto al liderazgo, en cuanto, digamos, ¿cómo a ver, el entrenador tiene que ser un líder o debe dar tomar ciertas decisiones? A ver, el entrenador de por sí es el líder, es es la cabeza, es el que el futbolista respeta, pero también hoy el entrenador, para ser respetado, eh, el futbolista tiene que ver que sabe, tiene que ver de que las cosas que dicen pasan. Entonces, Eh, creo yo que el liderazgo del entrenador de por sí está claro, porque es el entrenador, es la persona a la cual va a tomar decisiones y va a definir quiénes son los jugadores que juegan y quiénes son los que no. Eh, pero también se gana desde el respeto y desde cómo actúa uno y desde cómo se maneja. Lo que es la credibilidad con el plantel. Eh, y a mí, por lo menos, a mí me gusta, como ya dije creo un par de veces, eh, la cercanía, o sea, el estar cercano al jugador y que el jugador no sienta que es un desecho, que es un número y solamente, a ver, viene el 4 bueno, juega el 4 no, el 8 no. A mí me gusta otro tipo de trato. ¿A usted prefiere armar más que un equipo, un grupo de trabajo en donde, digamos, no tanto como el típico de antes que era un equipo y ya está, sino más un grupo de trabajo? Sí, pero porque también considero de que la convivencia es importante, o sea, nosotros estás 6 de los 7 días de la semana, tenés entre 4 y 6 horas que compartís con la gente. eh,
Es importante para mí que el futbolista le gusten los entrenamientos, se sienta cómodo, vaya y se divierta y no sea solamente un sufrimiento. Entonces, para mí eso es muy importante a la hora del armado del grupo, del plantel y de las cosas que vienen después por delante.